Explicación de las curvas de disparo en los interruptores termomagnéticos. Para una correcta operación de los equipos, es imprescindible el uso de protecciones que aseguren un trabajo confiable. En estos casos, es inevitable el uso de los interruptores termomagnéticos, los cuales ofrecen protección tanto para sobrecargas como para cortocircuitos. El ejemplo más claro de una sobrecarga ocurre cuando un motor experimenta algún forzamiento o atascamiento y esto causa un aumento excesivo de corriente. Por otra parte, un cortocircuito se manifiesta cuando existe un contacto entre dos conductores con potenciales diferentes y que al unirse de manera fortuita provocan que exista un pico de corriente excesivamente alto en un tiempo muy corto. La diferencia entre uno y otro radica en el tiempo en que se desarrollan. Un cortocircuito debe interrumpirse en fracciones de segundo, mientras que una sobrecarga toma varios segundos para ser detectada. Ambas situaciones, de no atenderse de manera oportuna y precisa, pueden provocar calentamiento excesivo de los conductores hasta el grado de quemarse. Las protecciones deben ser seleccionadas conforme a las características de los equipos que se vayan a alimentar. Por lo tanto, debe tenerse pleno conocimiento del comportamiento de las curvas de disparo sobre las que se rigen los interruptores termomagnéticos, ya que cada curva tiene sus atributos especiales para interrumpir la alimentación de los equipos de forma oportuna, evitando alguna sobreintensidad que pudiera poner en peligro a equipos y personas. Las curvas de disparo muestran el tiempo de disparo en función de la intensidad de falla en amperes. Las curvas de disparo de los interruptores automáticos constan de dos partes: disparo de protección contra sobrecarga o disparo térmico. Cuanto más alta sea la corriente, más corto será el tiempo de disparo. Disparo de protección contra cortocircuitos o disparo magnético. Si la corriente supera el umbral de su dispositivo de protección, el tiempo de corte será en fracciones de segundo. En las imágenes de las curvas de disparo se pueden observar los ejes X e Y. En el eje X se observan los múltiplos de la corriente nominal y el eje Y corresponde al tiempo de disparo, el cual se expresa en segundos hasta minutos. La gráfica está dividida en dos partes. La parte inferior es la parte donde el interruptor puede operar de forma continua, ya que se considera un área de trabajo dentro de los límites permisibles para una operación continua del interruptor. El espesor de la franja marca los límites mínimo y máximo en los cuales el interruptor debe dispararse. Sobrepasando la franja, tenemos la parte superior, donde se considera un sitio de disparo seguro, en el cual el interruptor debe estar completamente desactivado, manteniendo los equipos fuera de peligro por algún transitorio que se pudiera presentar. Para propósitos de ejemplo, se examinará la curva de disparo de un interruptor termomagnético 3B16, el cual tiene una capacidad de 16 amperes, consta de 3 fases y con curva de disparo tipo B. Suponiendo que el equipo conectado al interruptor experimenta una sobrecorriente que llega hasta 32 amperes, buscando en la gráfica en el eje X se observa que el amperaje corresponde a 2 veces la corriente nominal. Ahora, subiendo en el eje Y, se alcanza la parte inferior de la franja y es ahí el límite mínimo de disparo. Esto no quiere decir que ahí forzosamente va a disparar el interruptor, pues si seguimos el ancho de la franja hasta llegar a la parte superior, observaremos que existe un lapso y en cuanto se alcance el borde superior de la franja, en ese momento el interruptor se va a disparar de manera inminente. En el eje Y se alcanza a notar una parte que no entra en el dominio de la curva de disparo. Esa parte se considera libre, donde el interruptor va a estar experimentando ciertas sobrecorrientes con un excedente muy pequeño, tal vez 1.1 veces la corriente nominal, lo cual puede estabilizarse en un corto tiempo sin llegar al disparo. Y es así como de manera sencilla se puede leer cualquier curva de disparo aplicable en interruptores termomagnéticos. Algunos otros tipos de interruptores tendrán sus propias curvas con algunas variantes, pero esencialmente aplica el mismo procedimiento. Con esta breve explicación queda de manifiesto la importancia para seleccionar el interruptor termomagnético apropiado de acuerdo a la situación. A nombre de la empresa Altec,
Agradecemos su atención, esperando sea de utilidad la información. Muchas gracias.